Mi nombre es Alfredo Rondón, soy especialista de industria para telemática y tengo el placer de darles justamente estas novedades en la plataforma GIS, los alcances y dentro de este webinar tenemos como principal motivo, como principal agenda, de primera instancia, introducirlos hacia ArcGIS Pro, conocer un poco de esta plataforma, de cuáles son los beneficios que trae este aplicativo de escritorio que muchos, si es que no todos ya poseen o tienen acceso a, las novedades principales en la nueva versión, que es la 3.0, que para mí es muy importante rescatarlas, porque se centra sobre todo en ayudar a todos los usuarios en el proceso de migración y uso de la plataforma. Esta nueva versión 3.0 de ArcGIS Pro se encuentra enfocada, como repito, en ayudarlos a justamente este proceso de transición hacia este aplicativo si es que ya no lo has utilizado o si es que tienes una versión anterior. Del mismo modo vamos a ver una breve comparación tanto de ArcMap como ArcGIS Pro y obviamente vamos a ver unas pequeñas demostraciones para que puedan explorar de primera instancia la interfaz de ArcGIS Pro, cómo podemos muy rápidamente conectarnos a servicios y del mismo modo hacer migraciones de mapas en ArcMap hacia nuestros proyectos en ArcGIS Pro. La segunda sección nos vamos a centrar en qué es o cómo podemos realizar de manera exitosa nuestra migración en ArcGIS Pro y los aspectos más importantes que debemos rescatar para unos siguientes pasos. Sí, quiero comentarles que al final tenemos un sorteo como parte de este webinar, un concurso, valga la redundancia, para aquellos usuarios que justamente logren esta migración de la mitad de sus usuarios hacia ArcGIS Pro. Así es que, sin más que iniciar, desearía primero, de primera instancia, hacer una pequeña votación muy rápidamente, que es muy sencilla. Y dice, ¿conoces ArcGIS Pro? Es muy sencilla es muy straightforward la pregunta, y es si alguna vez has interactuado, es muy directa, si has interactuado o has ingresado primero a ArcGIS Pro previamente, simplemente si lo conoces de primera instancia. Y la segunda pregunta es si es que en tus tareas cotidianas utilizas ArcGIS Pro, ArcMap, o tanto ArcGIS Pro como ArcMap. Vamos a dar unos momentos para responder y sobre todo me parece muy importante saber que veo muchos de ustedes ya conocen de la plataforma, ya han podido ver la interfaz de ArcGIS Pro, ver algunos de sus principales beneficios. Esperemos, aquí voy a hacer un par de preguntas, pero esperemos, quizás han sido versiones anteriores, la 2.8, 2.9, y por otra parte, en sus tareas cotidianas. Veo que varios usuarios utilizan solamente ArcMap, así es que este webinar sería excelente para evaluar justamente cuál es el dinamismo de utilizar tanto ArcGIS Pro o hacer esta migración hacia ArcGIS Pro y sus beneficios y qué llevaría o conllevaría esta migración. Entonces, como les había comentado, muchos ya conocen la plataforma, ya han visto de ArcGIS Pro, pero muchos todavía están trabajando únicamente con ArcMap. Entonces, eso me parece muy interesante porque definitivamente la mayor cantidad de desarrollos, de innovaciones y de actualizaciones en el aplicativo de escritorio, pues se viene realizando dentro de ArcGIS Pro en lugar de ArcMap. Esto lo vamos a ver a detalle, no se preocupen, en los siguientes slides, pero listo. A ver, entonces, continuando con eh, este webinar, sí me parece muy importante conocer las necesidades del GIS de ahora. Cada uno es especialista en su propio sector y conoce cuáles son los horizontes que respectivamente cada uno de sus organizaciones, de sus empresas, de sus rubros, pues se están orientando a. Y el GIS definitivamente se encuentra de la mano o acompaña de la mano en justamente estas necesidades, en las problemáticas, en los dinamismos que se tienen. Ya sea para aquellos que trabajan únicamente en oficina, a través de un aplicativo de escritorio, a través de un aplicativo web, o quizás aquellos que también dentro de sus flujos de trabajo eh, utilizan a los operaciones, a los operadores de campo a través de aplicaciones móviles y
que todo esto se encuentra articulado bajo una infraestructura espacial. Esto es algo muy básico dentro del GIS, como ustedes conocen, que es necesario, y repito, es muy importante tener una infraestructura que nos pueda apoyar, alimentar y sobre todo que se encuentre a la vanguardia de todas las necesidades y requerimientos que se tienen. Entonces, teniendo eso en mente, que justamente lo que el GIS propone y el GIS apoya es justamente en la gestión, en el trabajo, en la digitalización de todos estos diferentes componentes dentro de un flujo de trabajo. Para que conozcan un poquito más o menos de lo que me estaba refiriendo, es que dentro de ArcGIS tenemos una serie de componentes, acá solamente es más que todo para que conozcan que tenemos una serie de aplicativos de escritorio, aplicativos web, aplicativos móviles, que todos ellos funcionan de manera articulada. Eso quiere decir que el producto que yo genero en un aplicativo de escritorio, como lo es ArcGIS Pro, yo lo puedo utilizar muy fácilmente a través de mi portal, es decir, a través de mi nube de publicación, ya sea en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Yo lo puedo publicar y hacer uso en otro aplicativo, aplicación de campo, en un tablero de control, en una historia compartida, en un aplicativo web, entre otros, ¿no? Entonces, justamente el ecosistema, lo que quiero reforzar aquí, perdón, es que el ecosistema GIS se encuentra enfocado justamente en la articulación y el dinamismo entre los diferentes componentes de la plataforma. Y eso es uno de los fuertes que vamos a ver luego en ArcGIS Pro, que dado que trabaja en base o apoyándose en servicios, pues podemos hacer este dinamismo mucho más sencillo, mucho más productivo y sobre todo podemos agilizar muchos procesos. Entonces, sin más bien comenzando, yo sé que la mitad de ustedes ya ha iniciado, es decir, ya conoce de ArcGIS Pro, sin embargo, todavía requieren justamente este input del webinar para hacer una migración mucho más exitosa, rápida y sobre todo poder aprovechar en los diferentes componentes que tiene ArcGIS Pro. Aquí hago justamente el hincapié. ArcGIS Pro es el aplicativo de escritorio número 1 de la plataforma de ArcGIS. Eh, Previamente, como ustedes ya lo conocen, hemos estado trabajando con ArmMap, la antigua aplicación de escritorio que nos ayudó durante mucho tiempo. Sin embargo, todos los desarrollos que venimos realizando en cuanto a aplicaciones de escritorio se vienen realizando a través de ArcGIS Pro. Esta aplicación de escritorio realmente combina muchos esfuerzos, tanto para la integración de diferentes fuentes, de diferentes formatos, sobre todo luego para la próxima analización de los datos, ya sean en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y sobre todo luego ayudar de una forma intuitiva a través de una interfaz mucho más amigable con el usuario para hacer ediciones, análisis, ya sean básicos, complejos y sobre todo apoyar a usuarios expertos y a usuarios que recién están iniciando en el mundo GIS. Todo esto, ¿por qué? Porque como había mencionado, uno de los puntos importantes que refuerza a ArcGIS Pro es la facilidad de conexión con la web GIS, con la nube, con servicios web. Esto realmente es muy importante ahora para el lineamiento GIS, ya que, como muchos de ustedes sabrán, la mayor cantidad de información se encuentra en la nube y nosotros a través de servicios pues la utilizamos, la procesamos y ArcGIS Pro se centra sobre todo en justamente utilizar la mayor cantidad de información de diferentes formatos y poder hacer un uso, poder identificar qué es eh, lo que necesitamos dentro de nuestro flujo de trabajo, dentro de nuestra propia requerimiento y realmente sacar un mayor producto. Tenemos acá unos beneficios claves que me gustaría mencionar. Para mí son 4 puntos muy importantes. Primero, la interfaz, sobre todo esta facilidad o esta intuitividad que tenemos dentro de la plataforma. Tenemos los paneles de catálogo y contenido, como ustedes ya lo conocían previamente. Tenemos una cinta de opciones, que luego la vamos a ver. No se preocupen. Una cinta de opciones que
es intuitiva y que en base al tipo de dato que nosotros estamos utilizando, se van a habilitar las herramientas pertinentes. Y acá doy un ejemplo súper tangible. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una entidad vectorial, las pestañas de edición, por ejemplo, para entidades tipo raster, pues no se van a ver reflejadas. ¿Por qué? Porque obviamente no es una entidad que va a permitir hacer ese tipo de análisis y por ende va a facilitar al usuario solamente tener acceso, en este caso de estas entidades vectoriales, a las herramientas pertinentes para el procesamiento de este tipo de datos. Eso me parece muy eficiente, sobre todo porque tengo a la mano herramientas que son competentes respecto al tipo de datos que estoy manejando. De la misma manera, en la interfaz tenemos recursos educativos, que es lo más importante, y esto rescato no es solamente para administradores, sino es para cualquier usuario, pues hay recursos educativos de forma gratuita para que puedan poco a poco seguir explorando la plataforma. Esa es una de las novedades que luego las voy a comentar dentro de la nueva extensión de ArcGIS Pro, perdón, en la nueva versión 3.0. El primer beneficio, como he dicho, es la interfaz, la fácil interfaz, y sobre todo que es amigable con el usuario, pero por otra parte tenemos la gestión de datos. Te permite de una forma muy rápida hacer una mejor administración de tus proyectos, y en este caso hago una diferencia, ¿no? Antiguamente trabajábamos en base a mapa, que solamente nos permitía tener un mapa. Sin embargo, en nuestros proyectos dentro de ArcGIS Pro podemos tener muchos mapas independientes que procesen información de diferentes fuentes o desde una misma. Entonces, esto te permite un mayor dinamismo, sobre todo al momento de tener un proyecto mucho más completo, mucho más complejo. Del mismo modo, tenemos la parte de visualización, un beneficio excelente, ya que dentro de ArcGIS Pro, como lo vamos a ver en nuestra demostración, pues podemos trabajar en escenas 2D y 3D al mismo tiempo. Del mismo modo, podemos tener una serie también de gráficos avanzados que nos van a permitir complementar nuestro uso de la plataforma. Entonces, esto realmente es una ventaja, sobre todo para mí que trabajo tanto en 2D como en 3D, pues tenerlo todo dentro de un mismo proyecto y hacer hasta muchas veces conexiones, como lo vamos a ver. Y por último, las integraciones. Uno de los puntos más fuertes que tiene ArcGIS Pro es que facilita la integración de diferentes fuentes. Posee una facilidad de acceso al portal. Eso quiere decir que tú puedes conectarte a la nube de ArcGIS Online o a servicios independientes desde ArcGIS Pro muy rápidamente, como lo vamos a ver. Esto te va a permitir no solamente tener acceso a información, sino también compartir esa misma información a través de servicios. Esto es realmente muy beneficioso al momento de cuando quieras, no sé, compartir información con tu mismo grupo de proyecto, con de repente tu propia organización o de repente con el público en general. Asimismo, algo que me parece muy importante también comentar es el acceso al contenido de Living Atlas. Para aquellos que no conocen qué es Living Atlas, es un contenido curado, es decir, un contenido exclusivo de Esri que se encuentra en la nube a libre disponibilidad, tanto para ArcGIS Online como para ArcGIS Enterprise. Así es que lo vamos a ver muy rápidamente, pero estos accesos a diferentes servicios, es decir, a diferentes fuentes de información, nos van a permitir enriquecer los trabajos que estemos realizando. Muy rápidamente, porque deseo pasar a la demostración rápida, me gustaría comentarles de más o menos la estructura para aquellos que no han conocido ArcGIS Pro todavía. Tenemos, como mencionaba, en la parte superior una cinta de opciones que, como mencionaba, respecto al tipo de datos que tú estás trabajando, pues se van a habilitar las opciones pertinentes, las herramientas pertinentes para su análisis, para su visualización, para su configuración, entre otros. Por otra parte, tenemos la propia vista del mapa, que es el centro de nuestro proyecto, en este caso, así como para aquellos que ya conocían el antiguo software ArcMap, tenemos tanto nuestro panel de contenido como el panel de catálogo. Aquí voy a dar un pequeño bonus, y es que algo que realmente nos ha facilitado mucho es que nosotros en la parte superior tenemos un buscador, que es un buscador de comandos, y para aquellos que quizás están queriendo, no sé, eh,
poco a poco conocer un poco de la interfaz de la propia plataforma, pero hay herramientas que quizás las encuentras en un diferente lugar, pues a través de un buscador tú puedes encontrarlas simplemente haciendo una búsqueda rápida. Vamos a ver esto mucho más a detalle, sin embargo, les comento justamente uno de los puntos iniciales que mencionaba de la interfaz de ArcGIS-Pro, y es que te permite tener recursos educativos de manera gratuita para todos los usuarios. Repito, no solamente para el administrador, sino para cualquier usuario que tenga acceso hacia ArcGIS-Pro. Así es que definitivamente prefiero pasar a la demostración muy rápidamente. Voy a compartir mi pantalla y perfecto. Yo ya tengo aquí mi proyecto de ArcGIS Pro abierto, es decir, perdón, tengo mi ArcGIS Pro abierto y como vemos, desde un inicio ya tenemos una interfaz diferente. Podemos crear de primera instancia un mapa, podemos simplemente ingresar a nuestro panel de catálogo, podemos crear escenas globales, acá para aquellas escenas en 3D que por su amplitud pues requieren tener en consideración la curvatura de la Tierra, o escenas locales, así como iniciar sin ninguna plantilla. Esto de primera instancia facilita justamente cómo deseas interactuar o cómo deseas comenzar generando tu propio proyecto, pero yo me quiero centrar en este lado en la parte de recursos. Como había mencionado, cualquier usuario que tenga acceso a ArcGIS Pro va a tener la facilidad de conocer contenido exclusivo de la plataforma y sobre todo para que puedan potenciar su uso, para que puedan conocer más o de repente para que puedan justamente mejorar flujos de trabajo que ya venían realizando previamente y pues los quieren realizar dentro de ArcGIS Pro. En la pestaña de, como nuevamente vuelvo, puede ser a través de este botón de recursos de aprendizaje o a través en el panel izquierdo, hago clic. Ambos lugares me van a llevar, ambos botones me van a llevar a esta plataforma, donde como primera instancia tenemos una sección de tutoriales. Vamos a hacer una pequeña, para, a ver, orientarnos un poquito mejor. Tenemos una sección de tutoriales. Podemos tener acceso directo a el contenido en Esri Academy, que es contenido exclusivo, como mencionaba, para aquellos que, por ejemplo, más allá de tutoriales rápidos, si no quieren profundizar de repente herramientas, he mirado consultas un poquito de primera instancia en 3 dimensiones, pues quiero conocer un poquito más de ello, a través de Esri Academy lo puedo hacer. Tienes el contenido exclusivo de cuáles son todas las novedades dentro de ArcGIS Pro y esta nueva versión 3.0, así como material y guías para la migración desde ArcMap hacia ArcGIS Pro. Entonces, definitivamente este es un compendio en esta versión 3.0 que te va a permitir tanto a usuarios que recién conocen de la plataforma como a usuarios que ya vienen desde ArcMap y quieren migrar a ArcGIS Pro, pues las herramientas necesarias para poder realizar justamente una migración exitosa, una migración fácil y sobre todo poderle sacar provecho a toda la información que ya viene realizando. Entonces, nuevamente, yo voy a ir hacia mi ArcGIS Pro y voy a iniciar sin ninguna plantilla. Como había mencionado previamente, tenemos tanto el panel de contenido, el panel de catálogo y mi cinta de opciones en la parte superior. Definitivamente yo también, es decir, inicié un proyecto y puedo abrir un nuevo mapa, y todas las opciones que comience a configurar pues se van a almacenar dentro de mi proyecto. Puedo tener un mapa, si así lo deseo puedo ingresar otro mapa o una escena en 3 dimensiones, de una forma muy rápida y todo dentro de mi mismo archivo que, como había mencionado previamente, dentro de ArcGIS Pro lo llamamos proyecto. Yo del mismo modo puedo, vamos a poner simplemente abrir proyectos pasados, no vamos a guardar este proyecto, y uno de los puntos importantes que había mencionado previamente es la fácil interacción que tenemos dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ingresar una gran cantidad de información, gran cantidad de datos desde diferentes fuentes en un mismo proyecto. Aquí me estoy yendo muy rápidamente a mi portal. Vamos a ir rápidamente, como ven en mi panel de catálogo. Quizás lo vamos a hacer a través de aquí, perfecto.
Y como vemos, muy rápidamente, haciendo clic en un botón, como si ven en el panel derecho, perdón, en el panel derecho, tenemos acceso a contenido en la nube propio personal, contenido en mis grupos, de mi organización, o en la nube de ArcGIS Online. Muy rápidamente puedo buscar un contenido que yo ya estoy, que he visto, ya sea que me han compartido, ya sea que estoy generando, que lo he visto en la nube, pues yo lo puedo jalar muy rápidamente a mi mapa y voy a estar jalando información desde la nube. Esta información, como hemos visto, desde el panel de catálogo, en la parte de portal, estoy jalando información desde la nube. Si vemos un poquito los datos que tiene esta capa, vemos que el origen es del propio ArcGIS, es decir, que esto se encuentra en la nube disponible para que cualquier persona pueda interactuar. Del mismo modo, podemos ver una serie de aplicaciones, una serie de, eh, no sé, mapas, herramientas, feature layers, entre otros. Ahora, nosotros, si bien estamos jalando información, también la podemos personalizar muy rápidamente. Tenemos un panel de simbología que nos va a permitir, de una forma muy rápida, cambiar los datos, cambiar la forma en la que queremos visualizar nuestro propio mapa. Esto realmente facilita mucho que nosotros podemos enriquecer datos, podamos enriquecer información que ya venimos realizando. Ahora, como hemos visto en cuanto a el tipo de dato, por ejemplo, voy a volver al mapa, estoy seleccionando mi mapa en el panel de contenido, y vemos cómo en la cinta de opciones superior solo tengo las herramientas pertinentes a los análisis del propio mapa, es decir, simplemente la, no sé, adición de un nuevo mapa, la configuración del propio mismo. Sin embargo, si hago clic en mi entidad vectorial tipo punto, van a haber nuevas configuraciones que se están abriendo en la cinta de opciones. Eso es muy importante y realmente facilita al momento de cuando yo quiera interactuar con mis datos, pues que las características pertinentes pues se vean reflejadas. Nuevamente vamos a seleccionar mi panel y vamos a cambiar muy rápidamente la simbología. Vamos a seleccionar esta que me parece adecuada y listo. Vemos como muy rápidamente, al igual que con ArcMap, podíamos hacer muchas modificaciones de simbología, y acá hago un hincapié. Si tú tienes simbología dentro de tu proyecto de ArcMap que es personalizable, es decir, que ustedes las han personalizado, pues muy rápidamente la podemos importar y la podemos gestionar dentro de nuestro ArcGIS Pro con total facilidad. Algo que me gustaría volver a hacer hincapié, y vamos a hacer un hincapié en mi panel de catálogo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque a través de aquí, justamente tocando el tema de símbolos, de estilos, podemos agregar nuevos estilos que ya hemos venido trabajando, podemos importarlos, y eso nos va a permitir justamente tener información que veníamos trabajando, migrando, pues dentro de nuestro proyecto de ArcGIS Pro. Vamos a tener acceso a los diferentes mapas. Como he repetido, nosotros estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir tener acceso a diferentes mapas, diferentes trabajos, todo dentro de un mismo proyecto. Asimismo, tener nuestro propio herramientas o toolboxes, como lo conocen, nuestros modelos en Model Builder, etcétera, también los podemos importar y traer hacia nuestro ArcGIS Pro, muchos de ellos, y el acceso a nuestras bases de datos. Aquí puede ser, como digo, muy rápidamente a través de una file database, un database dentro de nuestro ordenador, o podemos muy rápidamente hacer conexiones con bases de datos de diferentes fuentes. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle en cómo jalar, porque tú puedes tener, como digo, desde la conexión de una base de datos, pero también puedes traer datos como servicio simplemente conectando con el link del propio servicio. Un dato muy curioso que lo vamos a ver después es que sí va a ser importante que los servicios que estemos utilizando en nuestro ArcGIS Pro se encuentren en HTTPS. Ya ArcGIS Pro, esto por recomendaciones de Microsoft, no está trabajando con HTTP, únicamente con HTTPS, y es algo que sí debemos, como lo vamos a ver posteriormente, tenemos que tener en consideración. Ahora,
yo puedo muy rápidamente abrir en base a este mapa que he venido trabajando, pues puedo también tener un dato en 3 dimensiones. Esto lo puedo realizar, yo lo hice previamente, pero muy rápidamente, como lo vamos a ver en la siguiente demostración, podemos simplemente convertir un mapa de 2 dimensiones en 3 dimensiones. Ahora, del mismo modo como han visto que hemos jalado la información, que hemos trabajado la información en 2 dimensiones y a través de servicios, pues yo muy rápidamente puedo también, del mismo modo como lo había hecho previamente a través de mi portal, puedo buscar un servicio en 3 dimensiones y lo vamos a añadir a este mapa. Y como vemos, acabo de nuevamente jalar información, ingresar información muy rápidamente desde la web. Ahora, esto para mí es, para terminar esta pequeña demostración, quería justamente primero que identifiquen cómo las diferentes entidades, por ejemplo, mira, acá tengo una entidad tipo raster, como la cinta de opciones en la parte superior, que la voy a volver a seleccionar. Vamos a ver. Cómo la cinta de opciones va a poder cambiar, se va a modificar y sobre todo va a ser responsiva respecto al tipo de datos que uno está trabajando. Eso me parece muy importante, ya que si bien tenemos todas las mejoras, todas las herramientas que tenemos dentro de nuestro RMAP mejorado en ArcGIS Pro, tener una cinta de opciones que sea responsiva, es decir, que reaccione en base al tipo de datos que trabajamos, realmente agiliza mucho, hace mucho más eficiente el flujo de trabajo que estemos realizando y sobre todo es mucho más amigable con el usuario, realmente. Nuevamente, otro aspecto muy importante que mencionaba era la facilidad que a través de mi panel de catálogo pueda tener información de mi proyecto propio, es decir, almacenado en mi ordenador. Puedo conectarme al portal, a diferentes portales, ya sea de mi institución, ya sea de ArcGIS Online, ya sea de Living Atlas, ya sea sacando todos estos edificios, por ejemplo, y extruyéndolos, así como contenidos favoritos que yo puedo seleccionar y tenerlos para que cuando abra nuevos proyectos, pues pueda verlos, pueda interactuar con estos y de esa forma tener un acceso directo a mi contenido favorito. Por otra parte, hemos visto en el panel de contenido cómo puedo tener tanto información en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ahora, recalco, un proyecto dentro de ArcGIS Pro te permite tener una gran cantidad de mapas. Es decir, vamos a poder trabajar con información eh, que venga de diferentes fuentes y quizás están conectadas, quizás son aisladas, son independientes, pero todo eso dentro de un mismo proyecto y para que quizás, imaginemos, deseamos compartirlo, pues muy rápidamente yo puedo empaquetar, puedo decir, envolver todo este proyecto y puedo justamente compartir todo este proyecto muy rápidamente, ya sea a través de un archivo, no sé, un zip, me imagino, o mucho más rápido a través de eh, la nube como un servicio. Existen esas dos posibilidades y tú puedes compartir aquí el proyecto. Y aquí repito, cuando tú compartes un proyecto, estás compartiendo todos los mapas, todas las fuentes, si así lo deseas, sobre todo las conexiones. Si estoy en diferentes servicios, pues puedo compartir justamente esos mismos enlaces a través del proyecto y eso va a facilitar la forma en la que estamos interactuando con nuestro GIS. De primera instancia, a ver, simplemente regresando a nuestra diapositiva, perfecto, hemos justamente visto esta primera interacción con la plataforma, luego vamos a ver el aspecto de migración, sin embargo quería reforzar aquí lo interactivo que es nuestra ArcGIS Pro y sobre todo lo fácil que es interactuar con diferentes datos y sobre todo conectarlos con diferentes fuentes. Hemos visto a grandes rasgos cómo se puede trabajar, lo vamos a tocar a detalle en la siguiente demostración, pero cómo podemos interactuar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones de una forma muy rápida y muy sencilla. Entonces, ahora, viendo un poquito más un versus entre ArcMap y ArcGIS Pro, vemos que de primera instancia, nosotros estamos antiguamente, cuando trabajamos en diferentes escenas, ya sea en 2D o en 3 dimensiones, pues teníamos que abrir, no sé, un ArcScene, en vez de tener, o un ArcLog, en vez de tenerlo dentro de un mismo proyecto.
Del mismo modo, el panel de catálogo, como hemos visto, es mucho más dinámico y me va a permitir tener o hacer mis conexiones en de diferentes fuentes, perdón, pues como han visto, lo podemos interactuar de forma muy rápida, muy sencilla. Y del mismo modo, City Engine, es decir, esta capacidad en 3 dimensiones para tener un mapa en 3 dimensiones con las capacidades, las calidades que necesitamos muchos de nosotros cuando trabajamos en análisis en 3 dimensiones, pues ArcGIS Pro lo solventa y sobre todo, como han visto, les permite o tiene la facilidad de hacerlo de una forma muy eficiente y muy rápida. Tenemos aquí un pequeño versus de ArcGIS Pro y ArcMap. Para mí lo más importante, como había mencionado, para no hacer mucha redundancia, se encuentra primero en el panel, lo dinámico que es el panel, lo interactivo, la interfaz fácil con el usuario y sobre todo que va a permitir esta migración fácil, esta migración mucho más eficiente, sobre todo tanto para usuarios que recién conocen de la plataforma como para usuarios que ya vienen eh, trabajando con el software GIS mucho antes. Otro punto importante que para mí cabe la pena mencionar es justamente que el panel de contenido tienes no solamente el listado de las fuentes, por ejemplo, sino también tienes los estilos, los mapas que teníamos, es decir, los múltiples mapas que soporta mi proyecto, y esto me va a facilitar que estamos migrando, ya que hago un hincapié, migrando de una tabla simplemente a un panel, y un panel robusto que me va a permitir justamente interactuar y saber cuáles son los datos que tengo en mis proyectos. Del mismo modo, rescato la parte de sensibilidad al contexto, y esto que decía, quizás es un buen término mencionarlo como sensibilidad al contexto, el hecho o el ejemplo de tener una entidad vectorial y que las herramientas, sí, las herramientas o capacidades de análisis que me aparezcan en mi cinta de opciones responda a este tipo de datos que estoy manejando. Como habían visto previamente, pues las pestañas, o si quieren lo repaso nuevamente, las pestañas que se habilitan van a corresponder al tipo de datos y al contexto que yo estoy trabajando. Y esto facilita la forma en la que yo accedo a mis datos, la forma en la que yo interactúo con mi propio software, y definitivamente me va a permitir tener una mayor eficiencia. Del mismo modo, para finalizar con este pequeño versus, es que nos va a permitir tener múltiples diseños en un solo proyecto. Eso es algo que realmente me facilita al momento de trabajar con varios mapas, pues como mencionaba previamente, estos pueden estar interconectados, si lo deseamos, es decir, tener las mismas fuentes, tener los mismos estilos, los mismos diseños, pero si deseamos un diseño independiente, pues de una forma muy rápida, eh, vamos a poder cambiar este layout, este diseño, y vamos a poder de esa forma personalizar nuestro proyecto. Este tema de layout lo voy a tocar en la siguiente demostración, así que no se preocupen si es que esto no ha quedado tangibilizado, pero de primera instancia es uno de los fuertes que tenemos dentro de ArcGIS Pro. Antes de continuar, quería mencionar que justamente ArcGIS Pro posee muchas de las mejoras que realmente nos van a facilitar la forma en la que estamos interactuando con nuestros datos. Para mí, una de las principales mejoras que únicamente se encuentran dentro de ArcGIS Pro es el acceso o el soporte en la nube de datos, es decir, esta conexión tan rápida que tenemos con la nube, con la WebGIS, sobre todo con ArcGIS Online, la capacidad de tener múltiples diseños, la capacidad de configurar nuestro propio proyecto en base a nuestras necesidades, la mejora en las herramientas de geoprocesamiento, muchas, y por eso lo vamos a ver posteriormente, muchas de las herramientas que antiguamente en ARMAP necesitaban un desarrollo específico, pues actualmente se encuentran dentro de ArcGIS Pro como una herramienta de geoprocesamiento. Es algo innovador y que realmente facilita mucho de los funcionamientos o flujos de trabajo que previamente muchos de ustedes ya poseen. Por último está la parte de reportes dinámicos y gráficos. Esto realmente facilita cuando, por ejemplo, estamos trabajando con una gran cantidad de datos y necesitamos hacer reportes que se ajusten en base a el dinamismo de mis datos. Acá doy un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy trayendo servicios, obviamente servicios GIS, hacia mi ArcGIS Pro, y como estos se encuentran en la nube, pues
se encuentran o están en un constante dinamismo, perdón, pues nuestros reportes se van a ajustar a ello. Y de la misma manera los gráficos. Entonces, estas son novedades exclusivas dentro de ArcGIS-Pro que previamente en ArcMap no se habían contemplado. Eh, Aquí tenemos algunos aspectos claves, pero antes de pasar, sí quería reforzar, por si acaso, aquellos que tengan alguna duda o alguna consulta a través de la pestaña que poseen de preguntas y respuestas, pues van a poder hacer tus consultas, sus dudas, y nosotros con todo gusto las vamos a estar absolviendo por aquí, y muchas de ellas al final las vamos a estar respondiendo. Perfecto, no, un gusto. Listo. Otro aspecto clave aspectos claves que quería mencionar es justamente esto a manera de resumen. Por un lado, ArcGIS Pro es una aplicación de 64 bits y no va a correr en sistemas de 32. Entonces, esto está respondiendo justamente a las mejoras propias de el mundo en el que vivimos, pues estamos cambiando de ordenadores, necesitamos una respuesta mucho más rápida, y por ende este aplicativo de escritorio también responde a eso. Eh, el, del mismo modo, genera un procesamiento rápido, es decir, necesitamos una memoria de 8 GB de RAM. Eso es recomendado justamente para acompañar todo este procesamiento que estamos viendo. Estamos aquí trabajando, por ejemplo, en esta pequeña demostración con datos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Para, por ejemplo, extruir datos en 3 dimensiones, pues este software nos va a permitir, ArcGIS Pro nos va a permitir justamente acompañar la gran cantidad de gráficos, y sobre todo para que no colapse o para que pueda también generarse análisis mucho más complejos en base a esta dimensionalidad. Del mismo modo, como había mencionado aparte, la interfaz amable con el usuario es uno de los puntos primordiales para mí, y eh, una novedad que tiene también ArcGIS Pro es la mejora dentro de ArcGIS Help. Esto es la ayuda que tiene el propio ArcGIS dentro de la plataforma cuando surge alguna recomendación o algún proyecto que no ha surgido, es decir, una herramienta que no se ha podido desarrollar, pues dentro de el propio ArcGIS Pro tenemos una opción de ayuda para justamente de primera instancia absolverla o gestionarla. Simplemente también para finalizar, también hay nuevos formatos que está permitiendo ArcGIS Pro, que antiguamente ArcMap no lo contemplaba, que nos va a, sobre todo, permitir ingresar una mayor cantidad de datos a nuestro proyecto. Lo que está buscando ArcGIS Pro, como mencionaba desde el inicio, es mejorar la capacidad de integración de diferentes fuentes en mi proyecto, procesar la información y luego compartirla. Ya sea compartirla a través, como mencionaba, a través de un zip, o de una forma mucho más rápida a través de la propia nube. Entonces, estas eh, mejoras que está viendo ArcGIS Pro para mí también responden a uno de los puntos primordiales que tiene, y es las actualizaciones automáticas. Lo menciono ya que antiguamente, para hacer la mejora o para hacer de repente la migración de una versión a una versión más actualizada, pues era un proceso un poco más administrativo. Sin embargo, dentro de ArcGIS Pro, la actualización dentro de la misma versión es mucho más sencilla, es mucho más rápida y es automática. Vamos a pasar a la siguiente demostración, y hasta allí he visto, no sé si tienen alguna duda, veo que el equipo está respondiendo varias preguntas. De todas formas, como había mencionado al inicio, tanto para Kevin y María Luisa, si es que tienen alguna duda, pues a través del chat de preguntas y respuestas, el equipo va a estar pendiente de esto, y de todos modos, al final la podemos repasar si es que algo no ha quedado claro. Perfecto, listo. Listo, entonces, continuando con este webinar para no alargarnos un poquito, nos encontramos en la pregunta o en la disyuntiva de por qué migrar ahora. Realmente uno de los inputs más importantes que tenemos dentro de ArcGIS Pro
es que todos los desarrollos que vamos a venir realizando dentro de la plataforma, es decir, los nuevos, las nuevas mejoras que van a venir viniendo dentro de los aplicativos de escritorios, pues van a venir únicamente en ArcGIS Pro. Es decir, que ya dentro de ArcMap no se están realizando ya se están, perdón, ya no se están realizando nuevas mejoras en este aplicativo de escritorio. Y estas van a ser respondidas dentro de ArcGIS Pro. Del mismo modo, el soporte técnico de ArcMap de la última versión vigente, que es la 10.8.2, va a ser únicamente hasta el 2026. Eso para tenerlo de una forma contemplada, y es en ArcGIS Pro donde se van a realizar justamente estas consultas y se está realizando este proceso de migración. Del mismo modo, y aquí antes creo hacer un paréntesis, de todas formas, sí es importante también mencionar que si bien estamos trabajando en un ambiente de escritorio, pues ArcGIS Enterprise, para aquellos que utilizan un ambiente corporativo de ArcGIS, la versión recién salida, la 11.0, también está eliminando las ejecutaciones basadas en ARMAP. Es decir, justamente está enfocada esta nueva versión al uso dentro del ambiente de escritorio de ArcGIS Pro. Ahora, uno de los puntos importantes para mí es que ArcGIS Pro te permite, como hemos visto, aprender, es decir, te está dando recursos para justamente realizar o mejor dicho, interactuar con la plataforma, ya sea si conoces de ARMAP, por ejemplo, y estás haciendo la migración, o si eres un usuario nuevo en el GIS, pues hay recursos. Del mismo modo, hay planes de planificación, y esto lo voy a tocar al final, pero nosotros como Customer Success, como telemática, también estamos apoyándolos a ustedes en el proceso de migración. Y del mismo modo, cualquier consulta, cualquier duda, pues con todo gusto vamos a estar apoyando justamente y acompañándolos en este proceso de, como lo dice al final, migración. Este trabajo paralelo es mucho más eficiente ya que no te va a restringir parar el flujo de trabajo que vienes realizando, sino ir de la mano e ir acompañado para que, si bien este proceso se venga dando, pues los actuales requerimientos, perdón, los actuales flujos de trabajo que se vienen realizando, pues no se vean detenidos y afectando los propios proyectos o procesos que vienen realizando. Y por último, como había dicho antiguamente, pues el geoprocesamiento más rápido realmente facilita, o en mi experiencia GIS, realmente mejora mucho la calidad y la rapidez de información cuando yo proceso, sobre todo datos, dos dimensiones, tres dimensiones, datos rasters, entre otros. Algo que tenemos que tener en cuenta si es el tema de los requerimientos del sistema. No se preocupen, esta información la vamos a poder pasar si es que el equipo de Customer también puede pasar este link, pero ArcGIS ya posee, es decir, tiene recomendaciones de las calidades del propio sistema que se recomienda. Sí me parece importante también tener en cuenta justamente estos requerimientos del sistema, sobre todo para el funcionamiento óptimo de la propia plataforma. Y rápidamente, para no ocupar mucho más tiempo en esta sección, en la parte de licenciamiento, muchos de ustedes ya poseen su licencia de ArcGIS Desktop. Para aquellos que no conocían, dentro de su licencia de escritorio, si bien posees ArcMap, también posees ArcGIS Pro. Entonces, definitivamente es importante mencionar ello, ya que muchos de ustedes ya poseen la capacidad de comenzar a interactuar con ArcGIS Pro. Muchos de ustedes tienen la capacidad de hacer este proceso de migración, obviamente acompañados, si así lo desean, por nosotros, y el licenciamiento se va a estar adecuando justamente al licenciamiento que ustedes han adquirido. Ahora, de primera instancia, los usuarios predeterminados son los usuarios nombrados, y quizás para decirlo en otras palabras, voy a hacer un símil muy rápido, y es que eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen su correo personal, por ejemplo, su correo electrónico personal, tú puedes ingresar a través de la web con tu usuario único, tu contraseña única, y vas a poder acceder desde una laptop. Si deseas, cierras sesión en esa laptop y te logueas dentro de tu dispositivo móvil. Si así lo deseas, también te deslogueas y
no sé, vas de viaje y deseas loguearte en otro dispositivo, pues como tenemos un correo electrónico que nos va a permitir, a través de un usuario único y una contraseña, nos va a permitir ingresar a nuestro correo, nos va a permitir justamente tener acceso a la información. Del mismo modo funciona ArcGIS Pro y este usuario nombrado, que es el usuario predeterminado, que ustedes con un usuario único, con su usuario propio, pues van a poder ingresar hacia ArcGIS Pro, van a poder tener acceso a la información de la nube que ha sido compartida. ¿Por qué? Porque esta se encuentra almacenada en la nube. Y si así lo desean, por ejemplo, en oficinas, cierran sesión y muchos de ustedes, por ejemplo, todavía mantienen la virtualidad. Pueden muy rápidamente en otra laptop que ya tenga acceso o que ya tenga instalado ArcGIS Pro, simplemente loguearse, ingresar y van a tener acceso a su información. Esto es muy eficiente, sobre todo al momento de estar trabajando con nuestros datos. O, por ejemplo, de repente tienes todos tus proyectos almacenados obviamente en la nube, trabajados en tu laptop personal o en tu laptop de oficina y desean hacer alguna, no sé, actualización, mejora, un mantenimiento, pues la información no va a ser perdida si es que esta está almacenada en la nube y me va a permitir tener acceso a los mismos datos. Si es que, por ejemplo, estoy en una laptop de repuesto o entre otros. Esto es una mayor facilidad y realmente es, como mencionaba, es el usuario predeterminado al momento de trabajar con ArcGIS Pro. Aquí tengo otra pequeña demostración, sobre todo para que puedan observar muy rápidamente cómo hacer una migración rápida dentro de ArcGIS Pro. Primeramente vamos a compartir. Aquí tengo en pantalla, como ven, un proyecto muy rápido, un mapa, perdón, muy rápido dentro de mi ArcMap. Aquí tengo el estadio de la Universidad San Marcos y yo de una forma muy rápida, si lo tengo guardado, puedo importarlo a mi proyecto de ArcGIS Pro. Voy a ir nuevamente hacia mi proyecto dentro de ArcGIS Pro. Vamos a cerrar estas ventanas. Perfecto. Y de una forma muy sencilla y muy rápida, como van a ver, yo voy a poder simplemente, primero, dentro del proyecto que ya vengo trabajando, y cómo me aseguro que estoy trabajando en este proyecto, pues voy a mi panel de catálogo y veo cómo tengo varios mapas. Tengo 5 mapas. Entonces, esto va a querer decir que yo puedo ingresar una mayor cantidad de información, una gran cantidad de mapas, puedo importarlos a un mismo proyecto. De una forma muy sencilla, en mi panel, como mencionaba, en mi cinta de opciones, simplemente pongo importar mapa. Si así lo deseo, también puedo en mi buscador poner importar y me va a salir todas las herramientas de importación que posee el software de escritorio, pero yo me voy hacia mi botón de importar mapa e encuentro el mapa, como hemos visto, tengo aquí mi archivo MXC y simplemente le pongo OK. Y yo voy a poder justamente ingresar, es decir, este nuevo mapa que le vamos a poner un nuevo título. Vamos a renombrarlo. Yo puedo, como han visto, muy fácilmente, simplemente ingresar datos que tenía dentro de ArcMap. Vamos a ponerle San Marcos. De una forma muy rápida puedo importar justamente el proyecto que he trabajado previamente. Nuevamente voy a hacer la comparación muy rápida. Está con la misma simbología. Están viendo ahora mi ArcMap, correcto. Tiene la misma simbología, los mismos marcadores, pues esto se va a ver reflejado del mismo modo dentro de mi ArcGIS Pro. Entonces, eso de primera instancia, como hemos visto, es sumamente sencillo hacer esta migración, por ejemplo, de este proyecto que he tenido. Ahora, como había mencionado previamente, yo puedo muy fácilmente convertir este mapa que ahora se encuentra en mi ArcGIS Pro y por ende se encuentra dentro de mi proyecto, lo puedo convertir a una escena en 3 dimensiones muy rápidamente, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque justamente ArcGIS Pro te permite eso. Ahora, lo más importante para mí que me va a permitir o que me va a facilitar mi ArcGIS Pro es la facilidad que yo voy a tener o el dinamismo que yo voy a tener de, por ejemplo, aquí tener o configurar el layout o el diseño de mi propio mapa. Para hacer distinciones voy a cambiar este mapa base y nuevamente
Otra de las mejoras es que dentro de ArcGIS tenemos una mayor cantidad de mapas bases disponibles que le van a dar contexto a los datos que yo estoy trabajando. Voy a trabajar este dato muy rápidamente. Y como lo había mencionado previamente, vamos a añadir esto, lo vamos a poner aquí. De una forma muy rápida yo voy a poder trabajar en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ahora, voy a volver a mi panel de contenido y como se han dado cuenta, si quieren lo voy a volver a seleccionar, perdón. Y si se dan cuenta, actualmente está seleccionada el mapa base y por ende solamente tengo en mi cinta de opciones que la voy a seleccionar para que la puedan visualizar mejor, pues solamente tengo los datos o las herramientas que me van a poder permitir hacer un análisis o que me van a permitir cambiar la simbología dentro de el tipo de datos que estoy trabajando. Es decir que, si se fijan nuevamente, voy a seleccionar, vamos a borrar esta selección, y en mi panel de contenido voy a seleccionar la capa, que es una capa tipo vectorial, y son nuevas pestañas las que se van a ver reflejadas. Entonces, esto, como mencionaba, es una de las capacidades responsivas que tiene la plataforma, que nos va a facilitar justamente la forma en la que interactuamos con nuestros datos. Ahora, uno de los puntos importantes que yo mencionaba previamente. Yo puedo estar trabajando con mis datos en 2 dimensiones, pero también los puedo trabajar en 3 dimensiones de una forma muy rápida, muy sencilla, como lo han visto. Entonces, aquí está. Y esto, como hemos visto, es el mapa que ha venido desde ArcMap, que yo lo estoy trabajando en 2 dimensiones y en 3 dimensiones al mismo tiempo. Esto es una de las mayores facilidades que tiene ArcGIS Pro, que realmente me va a permitir justamente complementar la información que vengo realizando y sobre todo que me va a permitir configurar de acuerdo a las propias necesidades que tenga. Ahora, si así lo deseo, por ejemplo, puedo hacer una concatenación, vamos a ver, y es decir que cuando yo trabaje en mi mapa de 2 dimensiones, pues también, como ven en la parte, en mi tablero en 3 dimensiones, pues se van a ver reflejados algunos cambios de visualización que yo estoy realizando, porque he concatenado o hecho un link entre ambas vistas. Esta es una de las mayores facilidades que tenemos dentro de ArcGIS Pro, sobre todo esta facilidad de trabajar con dos mapas, perdón, o muchos más mapas al mismo tiempo. Del mismo modo, y como vemos, o sea, realmente la facilidad, siempre que veo esta facilidad dentro de ArcGIS Pro, me encanta y realmente yo usualmente trabajo mucho con 3 dimensiones y realmente ArcGIS Pro facilita mucho los proyectos que venimos realizando. Así es que no me dejo de maravillar de la facilidad que ha sido simplemente convertir una escena en 2 dimensiones a 3 dimensiones. Del mismo modo, simplemente para finalizar con esta demostración, vamos a anclar mi panel de contenido. Vamos a modificar la vista, como he mencionado, es muy sencillo, modificar la forma en la que interactuamos con nuestro mapa. Y si así lo deseo, puedo ingresar el mapa que ya he trabajado previamente. Es decir, estamos abriendo la escena, en 3 dimensiones que previamente tenía, pues muy rápidamente la puedo simplemente acoplar o abrir mapas que previamente he trabajado, pues de una forma muy sencilla, muy rápida, las puedo simplemente abrir en mi dispositivo. Perfecto. Volviendo a nuestra presentación para agilizar con el tiempo, sí, antes de pasar, o sea, a manera de cierre de esta demostración, hemos visto que muy rápidamente podemos hacer una migración. Es decir, eh, coger nuestro mapa que tenemos en ArcMap hacia ArcGIS Pro, simplemente haciendo clic en importar, pues podemos tener la facilidad de integrar y generar todos los beneficios que tiene, que acabamos de mencionar en ArcGIS Pro. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta algunos puntos claves al momento de hacer este proceso de migración.
uno de los factores más importantes que se tiene que tener en consideración es si es que uno ha desarrollado o ha realizado desarrollos dentro de RMAP. Ahora, muchos de estos desarrollos, como estamos trabajando en una diferente librería, pues no se van a ver reflejados en ArcGIS Pro. Entonces, por un lado, y aquí repito, tenemos dos tipos de usuarios al momento de realizar un proceso de migración. Primero, el primer tipo de usuario es aquel que no haya realizado ningún desarrollo per se dentro de ARMAP, y el otro tipo de usuario es aquel que sí ha realizado. Y para ellos sí existen dos planes diferentes. Entonces, el plan de migración para este primer tipo de usuario que no ha realizado ningún desarrollo dentro de ARMAP es el primer paso a hacer justamente el despliegue de ArcGIS Pro, es la validación dentro de ArcGIS Online. Y que recuerden, la gestión tanto de los usuarios como del propio software y sus extensiones se realiza por el administrador dentro de ArcGIS Online. Ese es un punto clave que siempre lo tengo que rescatar, que se gestiona a través de ArcGIS Online. Después de ello, haces obviamente la validación que habíamos visto de los requerimientos mínimos del software, la descarga del mismo y la instalación. El segundo paso es la validación de justamente las características de tu mapa. El origen de los datos, por ejemplo, si viene de un file geodatabase, si viene de una geodatabase corporativa, si está en shapefile y otros formatos, las plantillas de impresión y sobre todo los estilos que de repente estás manejando que son propios y los quieres también importar. Y por último, la validación de los servicios, es decir, que si estás trabajando con servicios en ArcGIS Online o a través de ArcGIS Server, estos se deben encontrar en HTTPS. Eso es lo que yo había rescatado previamente, pero que sí es nuevamente válido recalcar que actualmente por recomendaciones estamos trabajando únicamente con HTTPS en vez de HTTP. El tercer paso ya es hacer justamente la propia migración del proyecto, lo que hemos visto en esta pequeña demostración previamente, hacer la migración del proyecto mi MXD hacia mi proyecto de ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, como digo, no trabajamos en base a mapas, sino en base a proyecto que tiene adentro muchos mapas y por ende es un APRX. Y por último, la validación de la migración, es decir, simplemente validar que se haya realizado de una manera exitosa. Como último paso, está la capacitación del personal, es decir, que conozcan de la plataforma de ArcGIS Pro. De primera instancia hemos visto que el propio software te da herramientas, te da materiales para aquellos que quieran hacer demostraciones rápidas, para aquellos que ya conocen del software del propio ArcGIS Pro, o para aquellos que desean profundizar quizás conocimientos. Eso por un lado. Y por el otro, para aquellos usuarios ya expertos dentro de ARMAP que quieran realizar esta migración. Como hemos visto en la primera demostración, hay contenido exclusivo dentro de ArcGIS Pro. Pero del mismo modo, nosotros también, por parte de telemática, hay también información, ya hay cursos enfocados justamente a los fundamentos de ArcGIS Pro, como la migración de ARMAP hacia ArcGIS Pro. Entonces, el cuarto punto es muy importante, que va a reflejar al final también el esfuerzo que se viene realizando, es la capacitación del propio personal. Esto recalco para aquellos usuarios, este es el plan de migración para aquellos usuarios que no poseen desarrollos dentro de ARMAP previamente. Entonces, ese es el primer grupo de usuarios. El segundo grupo de usuarios, para aquellos que sí han presentado o han tenido desarrollos previamente, como vemos, los pasos, el 1, 2, 4 y 5, son los mismos. Necesitamos desplegar ArcGIS Pro, hacer estas validaciones que mencionaba previamente, y aquí repito, la gestión se realiza a través de ArcGIS Online, la gestión tanto de el propio software como de las extensiones, y obviamente la instalación de ArcGIS Pro. El segundo punto, nuevamente, era validar el origen de los datos, la plantilla de impresión con la que venimos realizando, y que los servicios que estamos utilizando de ArcGIS Online o ArcGIS Survey, pues sean en HTTPS. El tercer punto, este sí es el punto que se debe tener en consideración para aquellos
que vienen o que ya han tenido o tienen desarrollos en ARMA es primero, validar si las nuevas funcionalidades que tiene ArcGIS Pro suplementan o suplen el desarrollo. Como ya he mencionado previamente, todas las mejoras, perdón, que se vienen realizando dentro de los aplicativos de escritorio se viene realizando, perdón, dentro de ArcGIS Pro. Por ende, todos los nuevos desarrollos, las nuevas actualizaciones, estas nuevas vanguardias se vienen realizando dentro de ArcGIS Pro. Y muchas de ellas han suplido desarrollos previos. Entonces, por ende, es validar si las nuevas funcionalidades que tiene ArcGIS Pro ya suplen el desarrollo. Posteriormente, es realizar, si de lo contrario, igual tienen desarrollos que desean migrarlos hacia ArcGIS Pro, pues se tiene que realizar un previo diagnóstico y validar el tiempo de implementación en este nuevo entorno. Es decir, los desarrollos que se han venido trabajando en ArmApp no se van a poder migrar per se dentro de ArcGIS Pro y por ende se va a tener que hacer justamente un plan de implementación en este nuevo entorno, como lo es ArcGIS Pro. Y por último, es hacer un plan de trabajo de migración de estas funcionalidades, características particulares. Aquí lo repito nuevamente, tanto para todos ustedes que desean realizar este proceso de migración, pues nosotros dentro de Telemática, el área de Customer Success, estamos aquí para acompañarlos, estamos justamente para apoyarlos en este proceso de migración en cualquier duda y cualquier consulta. Continuando con el cuarto punto, justamente es la propia migración, como lo habíamos hecho en esta pequeña demostración previamente, y también el quinto punto, la capacitación del personal. Estos son los planes para ambos, como mencionaba previamente, si retornamos el slide, para aquellos que no tienen un desarrollo dentro de ARMAP, y para aquellos que sí poseen un desarrollo dentro de ARMAP y cómo justamente continuar este mismo flujo de trabajo dentro de ArcGIS Pro. Ese era uno de los puntos importantes, que es que nosotros te ayudamos en este proceso de migración. Entonces, es algo que vamos a venir o estamos trabajando ya con muchos de ustedes y por aquellos que deciden también, están apostando también por este proceso de migración, pues también nosotros los estamos apoyando en este proceso. En cualquier consulta, cualquier duda, pues si bien hay información, como hemos visto previamente, que ArcGIS te proporciona, pues nosotros también estamos acompañando dentro del proceso de migración. Sí, creo que en realidad estamos un poco, si me comentan por interno del equipo de Customers, si podemos alcanzar unas preguntas, veo que muchas se han respondido. Perfecto. A ver, mientras el equipo de Customer me está comunicando las preguntas, yo tengo para compartirles un material. Eh, si bien esta información, no se preocupen, se las vamos a compartir dentro de, al final de este webinar. Sí me es importante que conozcan que existen muchos materiales, perdón, dentro dentro del ecosistema de ArcGIS que te van a permitir sobre todo solventar o te van a permitir profundizar mucho en los conocimientos que están adquiriendo. Tenemos desde clases propias de training, muchas de ellas son gratuitas. Tienes videos tutoriales, ya sea dentro de nuestra propia página de telemática como dentro de ArcGIS. Tienes el contenido exclusivo de LearnArcGIS, que es una plataforma que yo doy un insight, yo recomiendo que, que puedan evaluarlo, porque, y aquí hago un paréntesis, tenemos dos plataformas principales, las cuales se encuentran dentro de ArcGIS Pro, es decir, a través de los recursos, como habíamos visto en la primera demostración, tienen acceso a ambos. Sin embargo, lo quiero rescatar, que tenemos Esri Training y tenemos LearnArcGIS. Esri Training, que es la primera parte, el primer link de Training con ArcGIS, pues allí van a ver cursos avanzados, van a ver materiales bastante complejos o de amplio rango en diferentes partes de la suite. En LearnArcGIS, por el otro lado, tenemos contenido, y aquí lo vamos a simplemente seleccionar para cuando puedan repasarlo.
El primer contenido, como mencionaba previamente, era para este contenido de amplio rango, hay contenido muy avanzado, hay presentaciones, lecturas, entre otros. Y en LearnArcgis son tutoriales muy rápidos que en 1 hora, en 2 horas, puedes hacer un ejercicio de diferentes aplicaciones, de diferentes componentes o en diferentes tipos de análisis que quieras saber, pues de una forma muy rápida, muy sencilla vas a poder aprender de forma, repito, gratuita. No se va a requerir, o sea, no solamente un usuario administrador va a tener acceso a muchos de estos contenidos, sino cualquier usuario que tenga acceso a ArcGIS Pro. Nuevamente vamos a cerrar esta tabla de anotaciones. Perfecto. Y del mismo modo hay contenido exclusivo justamente que lo vamos a, que lo vamos a compartir, ya sea dentro de blogs, entre otros. A ver, están llegando unas preguntas. A ver, Juan Manuel, dices, ¿puedes hacer la demostración de jalar información en 3 dimensiones? Pues lo acabamos de realizar y este, sí es importante que al momento de, y ese es un dato simplemente para responder a tu consulta, al momento de trabajar en 3 dimensiones, sí tener claro en base, o sea, eh, los datos que tengamos, es decir, nuestra tabla de atributos, pues van a tener justamente la información de la vertical, es decir, de la altura, en este caso, por ejemplo, edificios. Entonces, simplemente es evaluar si es altura máxima, altura media o base, y en base a eso simplemente haces la extrusión, como lo hemos visto en la segunda demostración. Eh, un punto importante que estás respondiendo a Lisandro, dices, si hay información en 3 dimensiones en la nube, pues sí, sí hay. Como hemos visto, la información que yo he sacado dentro eh, desde ArcGIS, por ejemplo, de la ciudad de Venecia, en este caso, todo ha sido encontrada dentro de la nube de ArcGIS. Ahora, sí es importante rescatar para todos aquellos que desean investigar sobre información que tengamos, por ejemplo, dentro de, eh, en diferentes tópicos, perdón, ya sea tópicos en ecosistemas, tópicos forestales, biología, etcétera. El Living Atlas, un contenido que había mencionado previamente, Living Atlas es un contenido curado con mucha información, como mencionaba, ambiental, poblacional, entre otros. Este es a nivel mundial y se viene actualizando dependiendo de la zona, eso sí, cada 3 meses o 6 meses dependiendo del área. De primera instancia, para, por ejemplo, áreas de Estados Unidos, sí hay una actualización mensual de muchos datos, pero para, por ejemplo, cuando yo trabajo con datos, ya sea en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, pues los datos usualmente son actualizados de manera trimestral o semestral. A ver, estoy cogiendo, si es que el equipo me permite dar una mayor cantidad de consultas. A ver, Marco, me preguntas, ¿el mapa en 2 dimensiones de la San Marcos tiene atributos de elevación? Correcto, sí. Eh, en la demostración, mis propios datos en 2 dimensiones tienen las características, ya era de tipo, por ejemplo, tipo de construcción, en qué área se encontraban, qué facultad era, pero también se tenía excluida la elevación. Definitivamente ese es un campo. Hay formas a través de análisis que sí se puede realizar cuando no se tienen atributos de elevación dentro de mi entidad en 2 dimensiones, pero eso es un análisis mucho más complejo porque sí debería, de por sí tiene que haber una cierta medición para determinar justamente la altura, ¿no? Y acá me refiero ya sea a través de drones, por ejemplo, si es que no cuentas con la altitud exacta, pero en mi caso sí contaba con información de la altura en 3 dimensiones. A ver, me preguntan, sí, la edición simultánea de varios usuarios me dice, la edición simultánea de varios usuarios en una o varias capas dentro de una geodatabase en ArcGIS dependerá del tipo de geodatabase. Correcto. La única forma de hacer una edición multiusuaria dentro de ArcGIS es utilizando una geodatabase corporativa dentro de ArcGIS Enterprise. Es decir, que en tu file geodatabase no van a poder realizar ediciones multiusuarios y solamente se van a poder realizar en este entorno. Esto, y como digo, existen 2 formas de hacer
ediciones, ya sea a través de un versionamiento en cascada o un versionamiento en ramas. Entonces, ambas son soportadas por ArcGIS Pro. Yo siempre sé que va a depender del flujo de trabajo, pero yo recomiendo siempre versionamiento en ramas o branch versioning, y ArcGIS Pro te lo permite, pero sí, responde a tu consulta, únicamente va a ser en una geodatabase corporativa y no en una file geodatabase, que se va a permitir hacer esa edición multiusuario. Y ahí lo acoto. Um, ok, veo, a ver, veo varias preguntas de Ronaldo. Dice, comentarnos un poquito de Network Analyst y su modelo de datos plus los modelos de análisis de transporte público. A ver, existen, para aquellos que conocen, muchas formas de hacer análisis de transporte. Correcto, y aquí hago análisis de redes, y aquí nos referimos a únicamente transporte, no para empresas prestadoras de servicios. Empresas prestadoras de servicios hacen sus análisis de redes a través de otra herramienta, otra extensión, un tipo de usuario que se llama Utility Network. Únicamente los análisis de redes son en Network Analyst. Quizás, Ronaldo, si deseas al final nos escribes un correo o por favor por chat, podríamos, porque no entiendo mucho la consulta del modelo de datos. De por sí, y aquí se hago un paréntesis, muchos de los análisis que se van a venir realizando cuando trabajas en redes van a estar alimentados por la información que el propio Living Atlas está dando. Es decir, por ejemplo, no sé, me imagino que estás en un punto, imaginemos en tu laboral, no sé, en tu oficina, y deseas saber cuánto tiempo te vas a demorar hacia otra, eh, eh, no sé, otra sucursal. El tiempo y la distancia, si bien son una serie de variables que van a afectar justamente tu análisis demográfico, muchos de estos van a estar también alimentados por el propio Living Atlas. Perfecto. No sé si el equipo por acá de Customer me puede comunicar si estamos sobre la hora. Me parece que sí. Muchas de las consultas he visto que ya han sido respondidas. De todas formas, a aquellos que estén dejando algunas preguntas y no las podemos responder ahora, eh, no se preocupen, esto se queda como repositorio y yo me voy a comunicar personalmente para justamente responder muchas de sus consultas. Así es que no se consultan, veo varias que ya han sido respuestas, así es que respondidas, perdón. Simplemente para ver una pregunta que me ha parecido muy interesante de Giancarlo Vega, dice, ¿puedo ingresar a ArcGIS Pro desde dos máquinas diferentes en el mismo tiempo? Y es lo que había mencionado previamente. Si tú tienes tu ArcGIS Pro dentro de tu organización, es decir, en tu organización está instalado tu ArcGIS Pro, con tu usuario nominal simplemente te logueas, vas a poder ingresar hacia tu cuenta y vas a tener acceso a tu contenido si está almacenado en la nube. Te deslogueas y vas a poder ingresar a tu mismo contenido, a tus mismos, no sé, modelos que de repente los has publicado a través de la nube, los vas a poder encontrar si te logas en otro dispositivo. Pero al mismo tiempo, como estás usando tu usuario, como había hecho la analogía de correo, pues no es recomendable y no se podría realizar de esa manera. Sí, perfecto. Veo a Julián que dice, si tienen un video para esclarecer los procesos de este modelamiento en tres dimensiones, pues definitivamente la primera demostración, por ejemplo, se encuentra disponible en los contenidos de LearnArcGIS. Son contenidos, como les repito, que pueden potencializar sus flujos de trabajo, los van a ayudar bastante a que puedan complementar mucha de la información que hemos visto aquí. Y de todas formas, nosotros, como habíamos visto, del mismo modo estamos aquí para acompañarlos en este proceso. A ver, dice, a ver, Jennifer, tanto los proyectos MXD como los paquetes de mapas se pueden importar hacia ArcGIS Pro. Correcto. Nosotros podemos importar justamente nuestros, proyectos en MXD. Estoy asumiendo que te refieres a mapas dentro de ArcMap. Y correcto, tú puedes importarlos dentro de tus MXD hacia ArcGIS Pro. Ahora, si tienes un compendio
de proyectos, o sea, como quizás aquí es la terminología dentro de proyectos. Dentro de ArcGIS Pro trabajamos en proyectos y dentro de ArcMap se trabajaba en mapas. Y es la diferencia básica es que un mapa dentro de ArcMap pues solamente te permite trabajar con un mapa, valga la redundancia, y dentro de ArcGIS Pro pues tienes muchos proyectos, o sea, perdón, un proyecto con muchos mapas adicionales. Pero sí, tanto MXD como MPK se pueden importar hacia ArcGIS Pro y ArcGIS Pro te permite también compartir en estos mismos formatos. Listo, creo que me voy a ir con la pregunta que me hace Cristian. Si nos pueden facilitar algún link de orientación para crear o administrar geodatabases en ArcGIS Pro. Me voy con esta pregunta de Cristian Sarabia y la repito para aquellos. Dice, ¿nos pueden facilitar algún link de orientación para crear y o administrar una geodatabase en ArcGIS Pro? Y con esto me voy a la siguiente parte. Nosotros actualmente, por este webinar, estamos con un concurso que es justamente para aquellos ustedes que van a hacer esta migración desde ArcMap hacia ArcGIS Pro. Tenemos un curso específico justamente al tema, Cristian, que te va a interesar bastante, a la creación, administración y gestión de datos espaciales con ArcGIS Pro. Aquí estamos, justamente es un curso orientado, como lo has visto, a la gestión avanzada dentro de ArcGIS Pro y las bases son muy simples. ¿Sí? Es para aquellos ustedes usuarios que que deseen hacer justamente este proceso de migración, pues cuando realicen la migración de un 50%, van a poder acceder a este concurso y sobre todo a este premio con eh, este curso avanzado de gestión de datos en ArcGIS Pro. Listo, eso sería todo por nuestra parte. Yo sé que, como repetía previamente, han quedado algunas dudas, que no se preocupen, todas aquellas que han sido consultadas a través de nuestro portal de preguntas y respuestas, aquellas que todavía siguen abiertas y que poco a poco las vamos a resolver, pues no se preocupen, yo me voy a estar comunicando, como ustedes se han inscrito a este webinar, voy a poder, vamos a poder el equipo responder a estas consultas. Veo que muchas ya se han respondido y veo sus saludos, así que muchas gracias. Espero que les haya gustado este webinar, que si bien ha sido una primera introducción hacia ArcGIS Pro, también hemos visto lo sencillo que es la migración, sobre todo los beneficios claves que tenemos, tanto en la interfaz, como en el análisis, como en el trabajo, como en que los nuevos desarrollos que se vienen realizando en los aplicativos de escritorio, todos estos se están realizando únicamente en ArcGIS Pro, y muchos de estos suplen algunos desarrollos previos que muchos habían realizado dentro de ArcMap. Esto facilita realmente la forma en la que estamos interactuando con nuestro aplicativo de escritorio, con nuestro ArcGIS Desktop, sobre todo, como mencionaba, para poder ingresar información de diferentes fuentes, analizarla y luego compartirla. Obviamente dentro de ese análisis hemos visto cómo podemos trabajar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones al mismo tiempo. Hay capacidades de análisis mucho más complejas que tenemos dentro de ArcGIS Pro per se. Y sí, un punto antes de finalizar es que después de esta, si así lo desean, nosotros podemos tener reuniones o tendremos reuniones personalizadas para aquellos de ustedes que deseen fortalecer estas capacidades. Entonces, con todo gusto nos pueden escribir a success@telematica.com o a través del chat ahora, porque como repito, estamos abiertos a tener justamente reuniones personalizadas para aquellos de ustedes que deseen fortalecer sus capacidades dentro de la plataforma de ArcGIS Pro, o si tienen alguna otra consulta o apoyarlos en este proceso de migración, pues con todo gusto tendremos reuniones personalizadas con cada uno de ustedes, si así lo desean. El equipo me responde que ya se encuentra, que han respondido muchas las consultas y se encuentran identificadas todas las consultas que todavía se encuentran abiertas dentro de nuestro portal de preguntas y respuestas.
De todas formas, por el chat se está enviando el correo, si es que para lo que mencionaba previamente, estas reuniones personalizadas, justamente para cualquier consulta, cualquier duda, apoyarlos en este proceso de migración hacia ArcGIS Pro. El correo nuevamente es success@telematica.com.p. El equipo lo ha enviado hacia todos. A ver, lo vamos a volver a enviar nuevamente. Perfecto. Envié nuevamente el correo de Success, así es que muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido bastante este webinar, hemos abarcado grandes puntos, sobre todo quiero que nos llevemos lo fácil que es hacer una migración, lo potente que es tener eh, una gran cantidad de mapas, ya sea concatenados, ya sean independientes, todo dentro de un mismo proyecto y que luego este proyecto lo podamos compartir. Eh, Definitivamente podemos trabajarlo tanto de manera online como de manera offline, que eso es que miro una consulta que recién veo de Giancarlo Orbeso. Sí, también se puede trabajar de manera offline, definitivamente está enfocado para ayudar a esto y muchas otras potencialidades que vemos dentro de ArcGIS Pro se encuentran orientadas en apoyar a diferentes flujos de trabajo en diferentes situaciones. Así es que muchas gracias por su tiempo, por su atención. Como mencionaba, están llegando un par de consultas orientadas nuevamente al asesoramiento, así que con todo gusto vamos a realizar a todos aquellos, Giancarlo, no te preocupes, podemos tener una asesoría respecto a eso. Nada, muchas gracias por su tiempo y eso sería todo por nuestra parte. Cualquier consulta, cualquier duda, pues estamos aquí. Un gusto.